Buenas tardes, compañeros y amigos de OIT. Quiero compartirles este tema que se llama violencia sexual, un tema algo difícil de abordar por los temas que toca, pero bastante importante. El nombre mío es Byron Muñoz, yo soy médico deportólogo. Eh, Empecemos entonces con la definición de lo que es violencia sexual. Entonces, el término violencia sexual se refiere a todo acto sexual o la tentativa de ese acto sexual, eh, también a las insinuaciones o comentarios que se hacen con respecto a la sexualidad cuando no son deseados. O sea que es muy fácil caer en este tema de violencia sexual. Es también utilizado o en situaciones en las que hay coacción para que la otra persona tenga o haya una respuesta sexual en las otras personas, y se considera que es violencia sexual independiente del ámbito en el cual se presente, siempre y cuando la víctima, sea sujeto pasivo y sea susceptible, o sea, eh, una persona vulnerable, independiente de que esté en la casa, de que esté en el ámbito de trabajo. Entonces, en este mismo sentido, eh, tenemos que la violencia sexual se puede dar por fuerza física, por acoso, simplemente por comentarios o por presión, por acciones. No necesariamente tiene que haber la parte de penetración o la parte de complemento sexual completo. También hay violencia sexual cuando incurrimos en prostitución forzada, en matrimonios de menores no voluntarios, cuando inducimos a que una persona aborte de forma forzada, y cuando le negamos el derecho, vulneramos el derecho a la persona a tener anticoncepción o protegerse de infección sexual, de infección de transmisión sexual. Eh, la mutilación genital femenina es violencia sexual. Incluso la inspección de los genitales en la mujer buscando que exista la virginidad, eso es violencia sexual. Bueno, eh, hay otros términos que debemos tener en cuenta acá, que es la seguridad del paciente. Eh, Cuando hablamos de seguridad del paciente es un conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos, medidas que se toman, que buscan minimizar el riesgo de que se presente un evento adverso. Aunque es un tema de otra charla, eh, también acá es competente porque se busca mitigar las consecuencias de algo que puede ocurrir. Y el otro término que también es práctico acá es atención en salud. Se considera todos los servicios recibidos por un individuo que busquen promover, mantener o estimular la salud. Eh, Otro término que es importante diferenciar es lo que es el asalto sexual. Es cualquier acto de naturaleza sexual no deseado, por ejemplo besos, caricias, incluye sexo anal, penetración, que es impuesto por otra persona. La víctima es independiente de la edad, del sexo, de la relación que haya entre las dos personas, eh, siempre y cuando se considere que hay un mecanismo de, de la persona agresora por someter a la otra. El abuso sexual se da en circunstancias en las que el agresor tiene una ventaja, no necesariamente física, puede ser también de poder, como ocurre en situaciones en las que es un jefe, el maestro, el médico, un sacerdote, un pastor, un funcionario militar, un político, eh, cualquier tipo de actividad con menores de 14 años, porque en ellos supuestamente hay una ventaja de tipo mental, y obviamente personas que tienen deficiencia o algún tipo de debilidad mental. Eh, las características de este tipo de violencia
es que en el abuso sexual siempre hay aprovechamiento de una situación de ventaja. ¿Qué se debe realizar si sospechamos de una situación de violencia sexual en Bodytech? Entonces, lo primero es que hay que reportarle este caso al profesional de la salud que está encargado, médico deportólogo, fisioterapeuta, evaluador clínico o brigadista de salud. Cualquiera de estas personas en ese orden deben ser quienes van a abordar a la persona, siempre y cuando estas personas se les respete lo que es la dignidad, la privacidad, el respeto. Tienen derecho, ellos tienen derecho a la privacidad, tienen derecho a no compartir esa información también. Y esto es un trabajo del área intersectorial, área médica, y también tiene intervención el gerente de la sede. Bueno, los derechos de las víctimas de violencia sexual son muy claros. Entre ellos vamos a resaltar que el servicio, la atención que se les dé debe ser suficiente, asequible y de buena calidad. No los podemos poner a voltear. Además debe ser gratuito, inmediato y especializado. ¿Qué se refiere a especializado? Si necesita atención médica, se le presta atención médica, acompañamiento psicológico se le debe prestar, y normalmente vamos a ver que estas víctimas deben ser referidas a un nivel tercero de salud, donde encuentren psicología, medicina, medicina forense, o sea, medicina legal y consejería. Bueno, la víctima de violencia sexual, cuando es atendida por un médico o personal de salud, tiene derecho a escoger el sexo de la persona que le va a prestar el servicio. Si se sienten intimidadas o apenadas porque la víctima es de sexo femenino y quien atiende es masculino, tienen derecho a solicitar que sea femenino también quien le atienda, o viceversa. Se debe mantener la reserva de identidad en todos los casos, y por supuesto tenemos que recurrir a otras entidades además del servicio de salud, que son de tipo administrativo y policivo. Ya vamos a hablar de ello un poquito. Ellos tienen derecho, como mencioné ahorita, a la atención médica, psicológica, psiquiatra y forense. Tienen derecho a lo que es la verdad, a la justicia, a la reparación y garantías de no repetición de la situación, y pueden decidir voluntariamente si son o no confrontados con el agresor. Este es el flujograma, este que tenemos en pantalla es el flujograma que tiene Bodytech para la atención de víctimas de violencia sexual. Eh, Inicialmente, pues, la persona que se sospecha que sea víctima de abuso sexual eh, eh, se debe llevar donde el médico, evaluador o brigadista, como mencionamos ahora. Se le realiza una historia completa que incluye antecedentes, que incluye un examen físico y mental. Recuerden que todo esto es voluntario. Se da una impresión diagnóstica, bien sea sospecha de violencia sexual, de asalto sexual o de abuso sexual, de acuerdo a lo que definimos ahora. Se debe estabilizar la víctima, bien sea desde la parte física, si tiene algún tipo de lesión, o emocional, y después de prestarle estos primeros auxilios que también incluyen lo emocional, se le explican los derechos a la persona y se activa la red de acuerdo a la edad de la persona. Si son menores de edad, es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Si son adultos, es Comisaría de Familia, la Secretaría de la Mujer y la Policía o la Fiscalía. Se llamaría al servicio de EMI para que EMI remita o lleve a la persona a la EPS, a un nivel de atención terciario donde pertenece la persona víctima. Llenamos el formato de notificación epidemiológica, de vigilancia epidemiológica del CIVIGILA, y se informa al médico de la sede, se informa al auditor de salud, al líder de calidad y obviamente el gerente.
se debe hacer un seguimiento y se realiza un comité primario eh, buscando un plan de mejora y de seguimiento. Eh, pues esto es básicamente el tema. Es un tema, aunque un poquito más eh, complicado cuando se enfrenta, es solo unos elementos a tener en cuenta y sospecharlo. Siempre que haya una persona eh, en una situación más emocional que física sospechosa. Y muchas veces nosotros somos esas personas de confianza a quienes ellos acuden. Estaré atento a sus preguntas. Esta conferencia va a ser compartida y igualmente si hay alguna duda estaré dispuesto a contestarla. Muchas gracias por la atención y tengan feliz